Buenos días y bienvenidos a este sexto y último vídeo del tema número 6, estimación de parámetros, en el que vamos a tratar el cálculo del tamaño muestral, de n. En todos los vídeos anteriores, para nosotros n, el tamaño muestral, era un dato dado, y a partir de eso y otra serie de asunciones calculábamos intervalos de confianza y hacíamos cosas. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a intentar calcular cuál es el tamaño muestral requerido, dado que queremos obtener un determinado margen de error con un determinado nivel de confianza. Como veréis, es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, solo que al revés. Y por tanto, no debería ser complicado si hemos entendido todos los vídeos anteriores. Empezamos. En este último vídeo, correspondiente a la quinta parte del tema número 6, vamos a aprender a calcular el tamaño muestral que necesitamos en función de un determinado margen de error, para lograr un determinado margen de error. Bien, en un proceso de estimación, en encuestas, investigación de mercado, por ejemplo, es habitual determinar previamente cuál es el tamaño de la muestra que necesitamos para alcanzar un determinado margen de error. Es decir, partimos de lo siguiente: yo quiero que mis resultados tengan un margen de error determinado. ¿Qué tamaño de la muestra necesito para lograrlo? Bien, lógicamente el tamaño de la muestra no solo va a depender del margen de error deseado, sino también del nivel de confianza que queramos. Utilizando las expresiones que ya hemos visto para los intervalos de confianza, vamos a poder obtener este n. Y a continuación vamos a ver cómo hacerlo para cada uno de los tres casos que hemos visto con anterioridad. Empezamos con el cálculo de n del tamaño muestral para la media poblacional cuando la varianza poblacional sigma cuadrado es conocida. Esta es la expresión que ya hemos visto con anterioridad y sabemos que el margen de error es este de aquí. Bueno, pues expresamos el margen de error como z alfa medios por sigma partido raíz de n. A partir de aquí, operando matemáticamente de forma muy sencilla, es trivial de obtener el valor de n en función del resto de términos de esta ecuación. Y se obtiene que n es igual a z alfa medios por sigma dividido entre el margen de error, y todo ello al cuadrado. Como es lógico, esta expresión no nos va a dar en general un número entero, así que lo que vamos a hacer siempre es redondear por exceso. Es decir, si obtenemos el número 93,2, pues lo redondearemos a 94. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un caso en el que sigma, la desviación típica poblacional, es 45 y nos piden que calculemos cuál es el tamaño muestral mínimo para estimar el tiempo medio en segundos que un visitante permanece en nuestra página web con un margen de error de más o menos 5 segundos y un nivel de confianza del 90%. Bueno, pues vamos a utilizar la expresión que hemos visto, z alfa medios por sigma dividido entre el margen de error y todo ello al cuadrado, y obtenemos inmediatamente cuál es el tamaño muestral necesario. En este caso, z al 5%, utilizando el Excel, lo podemos calcular de forma inmediata y vemos que es 1,645. Sigma lo conocemos, es 45, nos lo dice el enunciado, y el margen de error también lo conocemos, 5, nos lo dice el enunciado. Bien, hacemos este cálculo, elevamos al cuadrado y obtenemos el valor de 219,19. Como el resultado no es entero, vamos a redondear al entero inmediatamente superior, 220. Por tanto, en este caso, el tamaño muestral que necesitamos para lograr un margen de error de más o menos 5 segundos es de 220 individuos. ¿En este ejemplo necesitamos el supuesto de normalidad? Pues no, porque n es suficientemente grande. Acordaos ese umbral que decíamos de n mayor que 25. Evidentemente 220 está muy por encima, así que no necesitamos el supuesto de normalidad. Debemos notar varias cosas. En primer lugar, que a menor margen de error deseado, mayor será el tamaño muestral. Esto es lógico. Si yo en el diseño de mi encuesta, de mi experimento, de lo que sea, quiero tener un margen de error muy pequeñito, como esto está en el denominador, es decir, está dividiendo, si esto disminuye, el tamaño muestral requerido va a aumentar. Por tanto, hay que buscar un equilibrio entre un margen de error razonable, pero que no me obligue a tener una muestra de tamaño enorme. A mayor confianza requerida, mayor tamaño muestral, lógico. Aquí tenemos este término que va a aumentar a medida que aumente el nivel de confianza. Por tanto, si quiero un nivel de confianza muy alto, voy a necesitar una muestra más grande. Y, por supuesto, a mayor varianza poblacional, este término, mayor va a ser el tamaño muestral que necesitamos para alcanzar el margen de error deseado.
Vamos con el segundo caso, cálculo de n para la media poblacional cuando la varianza poblacional es desconocida. En este caso la expresión que vimos en vídeos anteriores es esta que tenemos aquí. Y este es el margen de error. Bueno, pues hacemos exactamente igual que hemos hecho antes. Expresamos el margen de error como una t de student con n-1 grados de libertad que multiplica a S0, la cuasi desviación típica muestral, dividido entre raíz de n. De aquí es inmediato despejar el valor de n y obtenemos lo siguiente. N sería esa t de student que ya hemos visto por la cuasi desviación típica muestral dividido entre el margen de error y todo ello al cuadrado. Al igual que en el caso anterior, esto nos dará un número que típicamente no va a ser un número entero, con lo cual redondearíamos al número inmediatamente superior. Lo que pasa es que aquí tenemos un pequeño problema. Si nos damos cuenta, la t de student depende del número de grados de libertad, de n-1, pero es que n es justamente lo que queremos calcular, así que realmente no podemos saber cuánto vale esta t. Así que vamos a utilizar una aproximación. En vez de utilizar la t, lo que vamos a hacer es utilizar la normal estándar, porque ya sabemos que cuando n es muy grande, la t de student se parece mucho a la normal 0,1. Así que estamos cometiendo un error, pero un error pequeñito y que además será más pequeño a medida que n sea más grande. Así que la expresión final que vamos a utilizar es esta. N va a ser igual a z alfa medios por S0, la cuasi desviación típica muestral, dividido entre el margen de error, y todo ello al cuadrado. Tercer y último caso, cálculo de n, del tamaño muestral, para la proporción poblacional. En este caso la expresión que veíamos es esta que se muestra en pantalla y el margen de error es este de aquí. Bueno, pues por tanto operamos exactamente igual que antes, el margen de error es igual a z alfa medios por la raíz de p por 1 menos p entre n, de aquí despejamos n y obtenemos que n es igual a p por 1 menos p que multiplica a z alfa medios entre el margen de error al cuadrado. Pero de nuevo tenemos un problema, no conocemos el valor de p, p es la proporción poblacional, pero no sabemos cuánto vale la proporción poblacional, típicamente no lo vamos a saber. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, pues en este caso lo más habitual es utilizar el principio de prudencia y utilizar el valor de p que maximiza la incertidumbre. Eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores. ¿Cuál es ese valor? 0,5. Así que lo que vamos a sustituir es p por 0,5. De tal forma que la expresión final que nos queda para el cálculo del tamaño muestral es 0,25 que multiplica a z alfa medios entre el margen de error al cuadrado. Vamos a verlo con un ejemplo. Necesitamos saber el tamaño muestral para estimar la proporción poblacional de piezas defectuosas en una población grande con un margen de error del más menos 3% y ojo que aquí el margen de error nos lo están dando en términos porcentuales y con un nivel de confianza del 95,5%. Bueno, vamos a utilizar la expresión que ya hemos visto y simplemente se trata de sustituir cada uno de los elementos. Z alfa medios es Z 2,25%. Y eso con Excel se hace de forma inmediata y obtenemos un valor de 2. Y el margen de error nos dicen que es más menos 3%, como está en porcentaje, tenemos que pasarlo a tanto por 1, nos quedaría 0,03. Operando con la calculadora llegamos al número 111,1, que como no es un número entero, redondeamos al entero inmediatamente superior, 112. Bien, y con esto terminamos este último tema y ya para cerrar os dejo aquí las expresiones que podéis utilizar en Excel para calcular los distintos elementos que necesitamos porque, bueno, pues los que hemos visto en los distintos vídeos, hemos visto que necesitábamos calcular z alfa medios, tn-1 alfa medios e incluso el margen de error, podemos calcularlo también directamente. Pero fundamentalmente las expresiones que nos interesan son estas, para calcular z alfa medios, y estas de aquí, para calcular la t de student con n-1 grados de libertad alfa medios. Bien, espero que este vídeo os haya resultado interesante y, como digo siempre, sobre todo útil. Nos vemos en próximos vídeos.